tu Biblia, porque vamos a ver hoy uno de los capítulos que tienen una declaración más sobre quién es Jesús. Acuérdate que el Evangelio de Juan tiene 7 milagros y también tiene 7 declaraciones del 7 yo soy, que nos van a ayudar a entender quién es Cristo, conocer a Cristo y una vez conociéndole que podamos creer en Él, porque conocer no sirve de nada si no creemos en Él. Entonces, Juan en su Evangelio nos presenta a Cristo y esta presentación es la que a ti y a mí nos ayuda a poder conocer y entender más quién es Él. Entonces, te decía, estábamos en los últimos, y es importante entender el momento en el que estamos viendo esta historia porque nos va a dar el contexto adecuado de las palabras de Jesús. Te decía, estamos en las últimas horas previo a la cruz, estamos en las últimas 24 horas antes de que el Señor sea arrestado y sea llevado ante los fariseos para determinar cuál es el juicio. Y en estos últimos momentos el Señor invierte tiempo en tener comunión con los suyos. Y entonces, ¿te acuerdas que fue lo que vimos en los capítulos previos? El Señor lava los pies de sus discípulos y no solo eso, también toman la cena juntos. Entonces, una comunión bien íntima es la que está sucediendo en el momento. Y esta comunión lleva a Jesús a dar unas enseñanzas más íntimas con los suyos, con los discípulos. Ahora, en este punto de la historia, Judas ya no está. Judas ya ha sido despedido, no que lo haya corrido el Señor, simplemente Jesús le dijo, haz lo que tengas que hacer. Y esto lo vemos en Juan 13:27, donde Jesús despide a Judas para que él haga lo que tenga que hacer. Entonces, se queda únicamente con los 11 discípulos que sí habían creído en él. Y esta última semana de ministerio, vamos a ver cómo Jesús se está despidiendo de sus discípulos. Ahora, ¿a quiénes de aquí les gustan las despedidas? Creo que a nadie, ¿verdad? Las despedidas, ¿cómo son? Son muy emotivas, son muy emocionales. ¿Y qué hay en el ambiente cuando hay una despedida? Regularmente, ¿qué hay? Tristeza. ¿Qué más? Llanto. ¿Qué otra cosa se les viene a la mente? Y fíjense, vamos a quizás a ponerlas en dos perspectivas. Hay despedidas temporales y hay despedidas definitivas, ¿no? Por ejemplo, hoy José en estas semanas va a despedir a Pac, que se va a ir a Aguascalientes, pero es una despedida temporal, pues lo van a volver a ver, ¿no? Pero hay despedidas definitivas donde ya despides a un familiar y no lo vuelves a ver más. Entonces, en los dos tipos de despedida hay dos tipos de sentimiento. En algunos sí hay tristeza, hay melancolía, hay nostalgia, hay quizás pues incertidumbre, pero hay siempre esperanza. ¿Por qué? Porque vas a volver a ver a alguien, ¿no? Pero en las despedidas definitivas, ahí ya no hay mucho consuelo, ¿verdad? Entonces el alivio se hace mucho más reducido. Y en este momento Jesús se está despidiendo de sus discípulos. Y Jesús amaba mucho a sus discípulos, lo vimos también al principio del capítulo 3. Entonces, las despedidas de quienes amamos nos dejan siempre estragos en el corazón. Esto es natural. Pero cuando hay esperanza, como lo hemos visto, hay esperanza de volver a encontrarnos o volver a ver a quienes amamos, el alma encuentra alivio. Entonces, esto es lo que Jesús está haciendo con los discípulos, despidiéndose. Y fíjate, vamos a ver el sentimiento, vamos a poder descubrir el sentimiento que había en el ambiente y en estos discípulos con los primeros versículos. Pero fíjate, este consuelo que Jesús hoy da a sus discípulos no solamente fue para aquellos 11, hoy también es para ti, hoy también es para mí, hoy es para todos los que hemos creído en Él y somos sus discípulos. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en este capítulo? Vamos a encontrar tres cosas. Vamos a encontrar el consuelo y la dirección que Dios da a sus discípulos. Esto lo vamos a ver en los primeros 7 versículos. Después vamos a encontrar el consuelo y la importancia de una relación con el Padre, una relación con Jesús y a través de Jesús con el Padre, que también trae consuelo. Y vamos a ver un tercer consuelo, que eso lo vamos a ver la siguiente semana, que es el consuelo que tenemos en el Espíritu Santo, el Consolador, ¿verdad? Entonces, en este capítulo 14 vamos a ver estos tres tipos de consuelo y ahora sí vamos a la lectura. Dice, vamos a leer los primeros versículos, los dos.
Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Señor, te doy gracias, Padre, por darnos tu palabra, por permitirnos estudiar cada verso, cada letra que hay aquí, Señor. Gracias porque a través de esto que Juan escribió y que redactó muy bien sobre esos últimos momentos con tus discípulos, hoy puede edificarnos y puede llevarnos, Señor, a confiar más en ti, Señor. Ayúdanos a poder entender estas verdades y confío en que tu Espíritu Santo, que es nuestro ayudador y nuestro consolador, Señor, hará la obra perfecta en cada corazón de mis hermanos. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Entonces te decía, estamos viendo una despedida y la despedida está empezando a generar aflicción en los corazones de estos discípulos. Por eso Jesús les da una instrucción, les dice, no se turbe vuestro corazón. Y les dice, creéis en Dios, creed también en mí. Entonces vemos a Jesús llevándolos a un mandamiento, pero también les da una dirección de dónde debería de estar su corazón, que es la fuente de la esperanza, es Dios y es Él. Ahora, ¿qué había estado generando esta ansiedad? ¿Por qué crees que los discípulos habían empezado a sentir este nivel de ansiedad que lleva a Jesús a decirle, no se turbe vuestro corazón? Fíjate, habíamos visto en versículos anteriores, no vamos para allá, igual Moni si puedes ponerlo ahí, pero para ganar tiempo, en Juan 12, 32 al 33, Jesús les anuncia su muerte. Ahí les dice, yo he de ser levantado de tierra, y ahí está anunciando su muerte. Juan 12, 32, 33. Pero no solo eso, no solamente les dijo que se van a morir. Siente tú un poquito eso, sientes empatía, que un familiar que amas mucho o alguien que amas demasiado te dice que se va a morir. Entonces eso empieza a generar ansiedad. Segundo, Juan 13, 21 les dice, no solamente me voy a morir, alguien me va a traicionar. Alguien de ustedes me va a traicionar. Incluso vemos que Jesús se conmocionó mucho de este momento. En Juan 13, 36 les dice algo también muy fuerte a sus discípulos, que donde Él va, ellos no podían ir. Entonces, date cuenta, y es una despedida dolorosa para el corazón del discípulo que durante 3 años ha dejado a un lado familia, ha dejado a un lado trabajo, ha dejado a un lado sus gustos y ha dejado todo por seguir a alguien que está a punto de morir y de no poder estar con él más tiempo. Entonces, puedes sentir un poquito lo que ellos sentían en su corazón. Y seguramente la pregunta lógica es, ¿valdría la pena dejar todo por seguir a este hombre? ¿Valdría la pena? Su corazón estaba turbado, lo dice aquí la palabra. Estaba afligido, dicen otras versiones. ¿Qué es esto? ¿Qué es turbado? ¿Qué es afligido? Pues algo inquieto, ¿no? Su corazón estaba desconcertado, no sabía nada, no sabía qué iba a pasar y estaba conmocionado. ¿Cuántos de aquí han sentido esa sensación de que no sabes qué va a pasar, ¿no? Y esa ansiedad que empieza a inundar tu corazón como un huracán y no sabes, ¿no? Pues esto mismo sentían ellos. Estaban angustiados. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Era la pregunta que, según podemos entender, pasaba en el corazón de estos hombres. Pero Jesús da un mandato y una solución. Fíjate, el mandato que les da Jesús es que no se turbe tu corazón. No dejen que su corazón se les llene de angustia. Pero suena muy fácil, Jesús. Pero Jesús también vivió esto. Jesús sabe que nosotros somos propensos a esto. Vimos a Jesús experimentando también angustia y conmoción cuando su amigo Lázaro murió. ¿Te acuerdas que lo vimos? Se conmovió el corazón de Jesús. También se conmovió cuando Judas había de traicionarlo. Y también lo vamos a ver más adelante. Se conmovió cuando iba hacia la cruz y en el Getsemaní siente tanta angustia que ora al Padre y termina diciendo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces Jesús experimentó la angustia también. No te está diciendo algo que él no haya experimentado. Pero ¿qué hizo Jesús en esos momentos? Esta es la clave y esta es la guía que Jesús nos da a ti y a mí cuando tenemos angustia. ¿Qué hizo Jesús? Llevó sus pensamientos a un destino seguro, a Dios y a sus propósitos. Jesús sabía por qué estaba aquí. Jesús sabía por qué tenía que morir. Jesús sabía por qué tenía que pasar todo esto. Por eso responde tan
firme y convincente: no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Ahora, es muy peligroso, mis hermanos, dejarnos inundar por los sentimientos. Es muy peligroso que las emociones vengan como un huracán a nuestras vidas y hagan una devastación en nuestro corazón. Porque eso es lo que sucede. Cuando una emoción no es contenida, empieza como un huracán a ganar fuerza hasta que empieza a generar devastación en nuestros corazones. Ahora, el mandato de Jesús es claro. Les dice: no dejes que eso gane en tu corazón. No dejes que se turbe tu corazón. Pero ¿cómo le hago, Jesús? ¿Cómo le hago? ¿Cuál es la forma en la que puedo dejar de sentir esto? ¿Cómo es posible? Dice Jesús: ¿crees en Dios? Cree también en mí. Esta es la respuesta. Y tú dices: ¿pero eso qué es, Señor? Esto es convicción. Date cuenta, es una convicción. Nuestra confianza está puesta en Jesús y esa es una convicción. Entonces, cuando las emociones quieren ahogar nuestro corazón, nuestra convicción es la mano que nos saca de ahí. Y entonces, ¿qué no habían creído? ¿O por qué les dice: crean en mí? ¿Acaso los discípulos que estaban ahí no habían creído? ¿Por qué Jesús les dice esto? Definitivamente sí habían creído en Jesús. Sin embargo, las pruebas estaban poniendo en duda el camino a seguir. Y muchos de nosotros vamos a pasar esto también. Creemos en Cristo. El mensaje del Señor es: está bien, sigue creyendo, no dejes de creer. Convicción: crees en Dios, cree también en mí. No necesitamos más emociones para contrarrestar emociones. Necesitamos convicciones para contrarrestar emociones. ¿Por qué? Porque una convicción, mi hermano, te va a tener anclado a la verdad, anclado de tu propósito y anclado de su voluntad. Por eso Jesús es muy claro en esto. Y me estoy clavando un poco en este primer versículo, quizás lo vamos a ver más, pero es que es increíble esto. Es increíble porque no podemos cambiar nuestras emociones, mis hermanos. No hay forma de cambiar nuestras emociones, pero sí podemos cambiar nuestra forma de pensar. Romanos 12:2. ¿Te das cuenta? Lo que hay en mi mente, tarde o temprano, mi hermano, siempre va a influenciar en la manera en la que yo siento. Y Jesús les está diciendo: lleva tus pensamientos a Dios. ¿Crees en Dios? Cree también en mí. Sigue confiando en mí. ¿Cómo podemos hacerlo? Acompáñame a 2 Corintios 10:5. 2 Corintios 10:5, y también vamos a ver Isaías 26:3. Porque nuestros pensamientos, impulsados por las emociones, no nos van a llevar a un buen puerto, pero nuestros pensamientos, impulsados por convicciones, nos van a llevar al Señor, nos van a llevar a Cristo. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, vamos a ver 2 Corintios 10:5, que dice así: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que podemos llevar nuestros pensamientos cautivos, así atrapados, los podemos llevar a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10:5 es el texto. Podemos llevar nuestros pensamientos, lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo en Corintios. Entonces, tú y yo sí podemos llevar nuestros pensamientos al Señor. ¿Y qué podemos esperar de hacer esto? Isaías 26:3 nos dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esa es la promesa. Lleva tus pensamientos cautivos a Cristo, a la obediencia a Cristo. Y lo que puedes esperar es esto: paz en los pensamientos. Persiste en ello. No es fácil. Por eso aquí la palabra perseverar aparece, porque no es algo de una sola vez. Es algo constante. Y esto es lo que el Señor nos lleva a entender. Ahora, me voy a adelantar un poco en el tiempo de este momento y acompáñame a 1 Pedro 5:7. Vamos a ver a una persona que pudo experimentar esto.
Porque hay alguien que abrazó este mandato que aquí Jesús les da a sus discípulos, y esta persona fue Pedro. Pedro, quien después de esto que estamos viendo va a negar a Cristo, va a sentir mucho miedo, va a sentir quizás decepción y frustración. Muchos años después, ya en sus últimos días, escribiendo esta carta, primera de Pedro 5:7, nos puede compartir algo de lo que él ha experimentado, y dice: echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Años después, Pedro lo pudo experimentar. Ahora, mis hermanos, déjame decirte una verdad. Jesús nunca prometió que tendríamos una vida sin problemas. Esa es una mentira. El Evangelio no es eso. El Evangelio no es la vida feliz ahora. Él prometió que podríamos tener un corazón tranquilo, incluso en una vida problemática. Esa es la verdad del Evangelio. Y ahora, esto es lo que Jesús les está diciendo a sus discípulos, pero va a llevar la conversación aún más a la confianza en Él, y lo va a llevar a un futuro. Fíjate en el versículo 2, pasa de darles la instrucción y el mandamiento, decirles el porqué, y les da una expectativa eterna. Les dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. La diferencia, mis hermanos, entre las despedidas temporales y las despedidas definitivas es la esperanza de volver a ver a aquel que amas. Y esta esperanza es la que Jesús está poniendo en la mesa a sus discípulos, la esperanza de estar nuevamente con ellos. Fíjate, lo que podemos encontrar es: existe un lugar único que es la casa del Padre, y hacia allá voy, es lo que les dice Jesús. Y no solo eso, hay muchas moradas, hay muchos lugares. Algunas Biblias, la palabra morada dice: hay muchas residencias, hay muchas mansiones para estar juntos. Y les dice: voy a preparar lugar para ustedes. Y les dice: me voy, pero volveré para estar juntos otra vez. Entonces les está prometiendo el regreso. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Acaso el cielo necesita habitaciones? ¿Acaso el cielo necesita cocinas, baños, estufas? ¿O por qué se fue a preparar el Señor, no? Tristemente a veces sacan este texto fuera del contexto y se empiezan las personas a mal viajar de las moradas celestiales, ¿no? Ahora sí, si mi casita aquí es de 20 metros cuadrados, allá van a ser de 1000 metros, ¿no? Y muchas personas hacen un sobreénfasis en esto, equivocadamente, en las moradas del Señor, porque anhelan el cielo por las calles de oro, por el mar de cristal, por los angelitos tocando un violín, si así se lo imaginan, por las nubes, no sé. Pero mi hermano, la morada es el lugar de comunión tuyo y mío con el Señor. Eso es lo que está preparando el Señor, un lugar donde tú y yo moremos con Él por la eternidad. Jesús promete que todo esto que tú ves, lo que tus ojos alcanzan a ver, todo esto es temporal, y que Él vendrá por los suyos para llevarlos a un lugar donde todo lo que van a ver será eterno. Entonces, esto es nuestro consuelo, mis hermanos. Toda aflicción, toda ansiedad, toda preocupación tiene una fecha de caducidad, y el Señor ya la tiene para cada uno de nosotros. Entonces, mientras Jesús prepara lugar para nosotros, allá en la casa del Padre, también te está preparando a ti y a mí, mi hermano, para estar listos para ese lugar. Prepara nuestros corazones. Y eso es lo que Jesús está diciéndole a sus discípulos. Y aquí aparece una interrupción. Versículo 5, le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Uno de los textos más maravillosos y más recordados y más conocidos por el cristianismo, que nace de una duda de Tomás, que nace de una incertidumbre de Tomás, de un corazón afligido. Podríamos imaginar el ánimo que estaba recobrando el grupo, y entonces Tomás dice: pero pues no sabemos cómo llegar. Tomás, honestamente confundido, le dice: ¿cómo vamos a saber qué camino tomar? Y estas preguntas que hace Tomás son como estas preguntas que hacen los niños
a los que somos adultos, que son preguntas tan obvias, ¿no? Y que, pues por amor tú las respondes, ¿no? O sea, con mis hijos luego me hacen preguntas muy triviales y yo, pues no estás viendo. Pero por amor no los humillo, ¿no? Sino los guío y les doy la respuesta, ¿no? Así es el Señor, respondiéndole a Tomás, pudiéndole haber dicho, te estoy diciendo que yo soy, que yo voy, y ¿cómo no entiendes? Bueno, pues Tomás honestamente no se quedó con esa duda, entonces tú tampoco te quedes con dudas. Pregúntale al Señor, no hay pregunta tonta, mi hermano, que quieras hacerle al Señor, y el Señor con todo amor te va a responder. Y Jesús le responde con toda autoridad y con toda claridad, y le dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué significa esto? Y vamos a ver 3 versículos. El camino, ¿qué es el camino? La única forma de llegar a Dios. Hechos 4, acompáñame a Hechos 4, versículo 11 y versículo 12. Vamos a ver a Pedro hablándole a los judíos y da una declaratoria muy, muy entendible para que sepamos qué es el camino, cómo Jesús es el camino. Y dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La única forma de llegar a Dios es a través de Jesús. Este es el camino, por eso no hay otra forma, mis hermanos. Lo vamos a ver más adelante donde es más claro Jesús, pero no hay otra forma de llegar al Padre si no es a través de Jesús. Él es el camino. Ahora, la verdad, vamos a Juan 1, 6 y 7, es uno de los versículos que ya vimos, y también por ahí ve buscando Juan 11, 25, 26, Juan capítulo 11, 25 y 26, porque vamos a ver qué es la verdad y qué es la vida. La verdad, Jesús es la verdad, y Juan lo escribe o lo describe en este primer capítulo de esta forma. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan el Bautista. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. En Jesús fueron cumplidas todas las profecías del Antiguo Testamento, y él es la verdad porque hubo testigos reales de su llegada y testigos oculares de su resurrección. Entonces, él es el único camino al Padre. Él es verdadero, no es una fábula, no es un cuento de los judíos, es la verdad. Pero no solo eso, también es la vida. Juan 11, 25 y 26 dice, le dijo Jesús, y está aquí hablando con, la parte donde murió Lázaro, está hablando con Marta, y le dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y aquí vemos a Jesús literalmente trayendo vida a un cuerpo muerto. Entonces, Jesús no está en la tumba, mis hermanos. Jesús resucitó, y alguien que ha resucitado y ha vencido a la muerte tiene la capacidad de darte vida y vida eterna. Entonces, esto es lo que Jesús está diciéndole a Tomás, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Y qué significa esto para nosotros? A los que hemos creído en Jesús y que estamos recibiendo consuelo y dirección del Señor, bueno, si tú estás deambulando, tu fe está deambulando, no sabes a dónde vas, Jesús es el camino. Si estás confundido, si estamos confundidos, no sabemos qué pensar, Jesús es la verdad. Si estamos muertos y no sabemos si continuar o no podemos continuar, Jesús es la vida. Jesús te inyecta vida. Jesús es la vida. Y esto es lo que tú y yo debemos de conocer de nuestro Dios. Ahora, les dice algo más adelante, versículo 7. Y si me conocieres también a mí, si me conocieres, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Versículo 8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Otra interrupción. Vemos una tercera interrupción. Ya vimos a Pedro la semana pasada, antepasada, interrumpiendo de yo te voy a seguir donde vayas. Le dice el Señor, me vas a negar. Tomás diciéndole, no sé a dónde vas a ir, no sabemos el camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ahora vemos a un tercer discípulo interrumpiendo al Señor, diciéndole, muéstranos al Padre. ¿Por qué? Porque Jesús en el versículo 7 les está diciendo, si tú me conoces a mí,
Estás conociendo al Padre. Mucha gente, mis hermanos, hoy en día, y es una corriente real, que se llama el pluralismo, dice que todos los caminos llevan a Dios. Todos, ¿no? Si tú te portas bien o haces la obra del día, etcétera, pues bueno, te estás acercando a Dios. O si tú practicas la meditación y estás en paz contigo, estás acercándote a Dios. Es pura mentira, mis hermanos. Este es el pluralismo y esa es la ideología con la que nuestros hijos están creciendo y van a crecer si tú y yo no evangelizamos sus corazones. Jesús explicó que Él era el camino, la verdad y la vida, y Jesús explicó que solamente a través de Él podemos llegar al Padre. Pero aquí viene una condición: si me conoces. Si me conoces. Si estás conociendo a Jesús, estás conociendo a Dios. Y Felipe aquí parece que no le queda muy claro la sentencia que acaba de decir Jesús, por eso le dice: muéstrame al Padre. Si tú dices que lo conoces, pues muéstramelo. Ahora, piensa en este contexto. Para el judío, acuérdate que en la ley decía que nadie podía ver a Dios y vivir. Entonces Felipe dice: pues esta es mi oportunidad de poder ver a Dios. Y le dice: muéstranos al Padre. Y fíjate la palabra con la que acaba, dice: y nos basta. Esta palabra, cuando la leí, decía: ¿qué quiso decir con esto Felipe? Mira, en otras versiones dice: pues al menos, ¿no? Felipe le dijo: bueno, pues al menos preséntanos al Padre. Así como ya te vas, pues al menos muéstranos a Dios. Y Jesús le respondió: ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? ¿Por qué hace esta pregunta Jesús? Porque entiende esta verdad, mi hermano. Conocer a Jesús no es lo mismo que comprender a Jesús. Por eso necesitamos permanecer conociéndole. Por eso invertimos estos domingos para venir y conocerle más, para estudiar su palabra. Por eso invertimos en discipulados. Por eso estudiamos la palabra en la semana, porque podemos decir: yo ya conocí a Jesús. Pero puedes estar como Felipe, conocer a Jesús, pero no comprender a Jesús. Y por eso Jesús le hace esta pregunta bastante fuerte y retórica, diciéndole: ¿tanto tiempo he estado con ustedes y no me has conocido? ¿No has comprendido mi identidad? Al verme a mí, ves al Padre. Y Jesús enseña esto: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y se vienen a la mente muchos de los versículos de los evangelios de Mateo, los evangelios igual de Juan. Al principio, en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Luego vimos también ¿qué significa Emmanuel? Dios con nosotros, ¿verdad? Y vemos en Efesios también, Efesios 2:13, no vayas para allá, te lo leo rápido, dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, ahora estás cercano por la sangre de Cristo. Entonces Dios es acercándose a través de Jesús. Y Jesús tiene la plenitud de Dios. Al ver tú a Jesús, al experimentar una relación con Jesús, estás experimentando la plenitud de Dios. Y esto no lo entendía Felipe. Por eso la pregunta: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Versículo 10. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces, ya empieza a hacer calor, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, Felipe, si no ha creído en Dios, en Jesús, y no ha visto a Dios por esta incredulidad, Jesús pone algo sobre la mesa muy interesante para ti y para mí. La profundidad es: ve sus obras, escucha sus palabras. Por eso Jesús instruyó: crean en mí, porque aún después de caminar 3 años conmigo, puede haber dudas de quién es Jesús. Es natural. La fe a veces empieza a ser débil y empezamos a tener dudas como Felipe. Pero Jesús es muy claro en la instrucción. Versículo 11 les dice: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras.
Tu fe y mi fe, mi hermano, no tiene que ser una fe ciega. Eso es una mentira cuando alguien dice, bueno, es que la fe es ciega. No, no. La fe es entendida. Nuestra fe debe de estar entendida de quién es Jesús. Por eso estudiamos la palabra. Porque fácil sería decir, bueno, vamos a creer en Dios y pues ya nos dejamos, voy a cerrar mis oídos y mis ojos y voy a decir que creo en Jesús y ya no. Esa no es una fe verdadera. Una fe verdadera es entendida. Y Jesús nos dice, bueno, si no crees mis palabras, ve mis obras. Si la palabra te cuesta entenderla, ve las evidencias de esta palabra. Y Jesús lo lleva a otro nivel en el versículo 12. Va a decir una verdad, de cierto os digo, el que cree en mí, el que cree en mí, cree las obras que yo hago. Perdón, es que no alcanzo a ver bien aquí. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Hay unas increíbles promesas en estos últimos 3 versículos, pero hay una condición. Fíjate, vamos a desmenuzarlo y a poder profundizar en esto. Jesús lleva a otro nivel esto y es la relación que hay con el Padre, la puedes tener tú también. Y puedes encontrar consuelo en esta relación. La verdad muy verdadera, como dice, de cierto os digo, el que cree en mí. Si tú crees en el Señor, las obras que Jesús hizo, también las puedes hacer. Esa es la condición, creer en Él. Ahora, este texto también ha sido muy mal utilizado por diferentes personas para poder tratar de replicar obras de Jesús. Pero ¿a qué se refiere esto? ¿A qué se refiere que las obras que Él hizo, tú también las puedes hacer? Liberaciones, sanidades, multiplicaciones de panes y peces. Sí, sin duda el mismo poder de Dios que estuvo en Jesús, hoy está en nosotros a través del Espíritu Santo, eso no me queda duda, pero las obras más profundas de Jesús no fueron esas, mis hermanos. Las obras más profundas de Jesús fue mostrar compasión, mostrar amor, mostrar afecto, mostrar preocupación. Esas obras son mucho más maravillosas que las demás que vimos. Ahora, dice que esas obras que Él hizo, nosotros las haríamos mayores. ¿Y qué se refiere esto? No mayor en asombro, no más asombrosas, no más llamativas, no más sobrenaturales. Lo que se refiere es que son mayores en gloria y honra a Dios, y lo vamos a ver aquí. ¿Por qué? Porque hombres comunes e imperfectos como yo, hombres comunes y pecadores como nosotros, guiados por el Espíritu Santo, podemos evangelizar a otras personas, podemos mostrar compasión a otras personas, podemos tener misericordia. Esa es una obra mucho mayor que da honra y gloria al Padre. Fíjate, en un solo día, ¿cuántas personas creyeron en Jesús por la predicación de Pedro? 3,000. Mucho más de las que creyeron en los últimos mensajes de Jesús, ¿te das cuenta? Y eso trajo más gloria a Dios. No trajo gloria a Pedro. No era porque Pedro era un gran elocuente, incluso era del vulgo, como dice la palabra. Era alguien iletrado. Y por la predicación de Pedro, muchos creyeron. Y eso trajo gloria a Dios. Entonces, estas obras hoy pueden y siguen siendo visibles en tu vida y en mi vida. Y se pueden seguir mostrando aquí. Como hombres comunes, como hombres pecadores pueden traer la palabra al Señor y el Señor puede obrar a través de ella. Y estas palabras, mis hermanos, que Jesús hoy nos está compartiendo a través de este pasaje, pues son visibles en tu vida y en mi vida. Puedes ver a tu yo del pasado y puedes ver cómo Jesús te ha venido transformando. Esa es la obra maravillosa de nuestro Dios. Y lo vemos también en el libro de Hechos con la vida de Pablo, una persona que seguramente la iglesia primitiva tenía tantos prejuicios y tantas dudas de que él pudiera ser salvo.
Pues tú ya te sabes la historia. La vida de Pablo es un ejemplo más de la obra maravillosa que Jesús haría en sus discípulos posterior a su ascensión. Ahora, este es el consuelo, mis hermanos, y quiero ir cerrando y englobando todo esto, porque acabamos de ver el consuelo de Jesús en la convicción de que Él es el camino, la verdad y Él es la vida. Pero también nos está dejando un consuelo en el entendimiento de esta relación entre Él y el Padre, y que ahora por Él podemos tener una comunión con el Padre. Y les dice, yo me voy a ir, ¿sí? Eso es lo que les está diciendo a sus discípulos, pero ustedes ya conocen al Padre a través de mí. Y no tienen que llegar al cielo para conocer al Padre, ya lo pueden experimentar porque me conocen a mí. Juan 17:3. Ahora, van a ser mayores cosas que las que yo hice, y ese es un consuelo. Ustedes van a seguir el ministerio que yo empecé, es lo que les está diciendo. Y pues puedes ponerte en la posición de ellos y preguntar, pero ¿cómo vamos a hacerlo si tú ya no vas a estar? ¿Quién nos va a decir qué hacer? ¿Cómo vamos a poder saber qué paso tomar? Y el consuelo viene aquí, versículo 13. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Qué nos está diciendo esto? Que Dios nos regala la gran bendición de poder hablar con Él, de orar, de directamente tener una conversación con el Padre a través de Jesús. Podemos comunicarnos directo al Padre y pedir al Padre en su nombre, en el nombre de Jesús, para que Él sea glorificado en el Hijo. Y todo esto que pidamos, como aquí dice todo, lo haré. Todo. Jesús da una pauta de cómo orar y por qué orar. ¿Cómo orar? Dice, pidiendo al Padre en su nombre. Esa es la forma de orar, y es como pedimos y como nos escuchamos a orar unos a otros en el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero nos da una pauta de por qué orar, para que el Padre sea glorificado. Ahora, repito, hay dos palabras ahí que pueden generar mucha controversia, el y todo lo haré. Pero hay un nombre que está aquí escrito, el nombre de Jesús. Si aquí dice que todo lo que pidamos en su nombre lo haremos, entonces ¿por qué hay peticiones que Jesús no responde? ¿Por qué he pedido tanto tiempo por esto y no he visto respuesta? Y empiezan estas dudas, ¿verdad? Entonces, déjame decirte algo, una verdad, Dios siempre responde. Dios siempre responde. A veces responde con sí, a veces responde con no, y a veces responde con todavía no estás listo. Pero siempre responde. Ahora, ¿cómo puedes entender cuál es la respuesta? Bueno, orando en el nombre de Jesús. ¿Qué significa esto? Orar en el nombre de Jesús no es como el PIN del cajero, donde dices, pues todo lo que pide en su nombre, ya tengo la garantía que la clave es esta para que reciba todo. No, no funciona así, mis hermanos. Orar en el nombre de Jesús significa orar conforme a su carácter y conforme a su voluntad. La oración en el nombre de Jesús pide y desea lo que agrada a Jesús. ¿Te das cuenta? Eso es orar en el nombre de Jesús. Por eso hay ocasiones donde el Señor nos dice, no estás listo, aún no, aún espera, todavía no. ¿Por qué? Porque a veces oramos no conforme al deseo de Jesús, sino conforme a nuestros deseos. Y eso lo dice muy claro Santiago, en Santiago 4, 2 y 3. Lo voy a leer aquí en nuestra traducción diferente. Anótalo si quieres ahí y leerlo ya en tu casa. Pero dice, ustedes desean algo y no lo consiguen. Entonces matan y sienten envidia porque no pueden obtener lo que quieren. Pelean y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propios placeres. La diferencia de recibir todo lo que pidamos es para que el Padre sea glorificado o para que yo sea glorificado. Y esa es la diferencia cuando se pide y no se recibe. Entonces, mis hermanos, si nuestra oración está impregnada de una relación con Jesús, vamos a poder orar en el nombre de Jesús conforme a sus deseos, conforme a lo que Él quiere, a su voluntad. Y si su voluntad está
en nuestra vida podemos estar seguros que lo que pidamos, Dios va a responder como aquí lo está prometiendo Jesús. Ahora, me encanta porque acaba y dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Vamos a recordar estos consuelos que acabamos de ver aquí, que Jesús ha puesto en la vida de estos hombres y que hoy también pone el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Vamos a cerrar con esto. Punto número 1, no dejemos que el corazón se llene de aflicción. Es como empieza este capítulo. No se turbe vuestro corazón. Lleva tu mente, llevemos nuestra mente, mis hermanos, a un puerto seguro. ¿Quién es? Jesús. Nuestros pensamientos a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el camino para quien deambula. Jesús es la verdad para quien duda. Jesús es la vida para el que está muerto. Él es nuestro puerto seguro. Y en Jesús, mis hermanos, finalmente, tú y yo podemos experimentar una relación verdadera con el Dios que te creó, con el Dios que nos creó, con el Dios que formó cada célula y que sigue formando una mente y un espíritu. Tú y yo podemos tener una relación genuina con Él y plena a través de Jesucristo. Entonces, con esta confianza es que tú y yo podemos orar como lo hacemos en la mañana, orar convencidos de que hay alguien que nos escucha, hay alguien que conoce nuestros deseos, examina nuestros corazones y sabe por qué pedimos y para qué lo pedimos. Y Él en su perfecta voluntad responde sí, no o todavía no. Y mis hermanos, quiero cerrar con este último versículo. Acompáñame, ahí sí vamos al Salmo 42, versículo 11, porque conociendo estas tres verdades que acabo de compartir, conociendo esta verdad, creo que podemos decir las mismas palabras que decía este salmista en el Salmo 42, versículo 11, que yo quiero que te vayas con ellas y que nos vayamos todos con esta esperanza. Si tu corazón haya estado afligido, si tu alma se ha turbado, si tu espíritu se ha abatido, si has estado dudando, si tu fe se ha debilitado, creo que el Señor nos está trayendo a Él, al puerto seguro, a un puerto seguro. Dice así, Salmo 42, 11, ¿por qué te desesperas, alma mía? ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues lo he de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Él es la salvación de tu ser y es tu Dios. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Si tú crees esto, vamos a ponernos de pie, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a abrazar estas verdades y este mensaje, ¿verdad?